Las dictaduras militares en América Latina. ¿Sabes lo que es una dictadura? Es una forma de gobierno en el que todo el poder se concentra alrededor de una sola persona que generalmente obtiene dicho poder por medio de la violencia. Estos gobiernos son caracterizados por suprimir la libertad de los ciudadanos. En América Latina, las dictaduras militares se denominaban como ese tipo de gobierno autoritario que se instaura al emplear las fuerzas armadas y toma el control de las instituciones públicas de orden ejecutivo, jurídico y legislativo, en menor o mayor medida. Una dictadura militar surgía generalmente cuando la situación política, social y económica de un país era inestable y se daba ese pronunciamiento militar o golpe de Estado en contra del gobierno en curso, a fin de destruirlo y establecer nuevamente el orden. Incluso, también puede originarse tras la participación de unas elecciones democráticas en las que el ciudadano vencedor se relaciona con diversos jefes militares y estos les dan el poder político. Las dictaduras militares eran un tipo de gobierno que buscaban imponer nuevamente la estabilidad de un país, pero a través de un decreto de estado de emergencia o de excepción, el cual implicaba una serie de acciones violentas, la pérdida de las garantías de derecho y la restricción de las libertades civiles. De esta manera, la dictadura militar suprimía la posibilidad de continuar con un tipo de gobierno democrático y se impone en contra de aquellos ciudadanos que no apoyan dicha situación. No obstante, las dictaduras militares también suelen ser derrocadas después de un periodo y por diversas razones, entre las que prevalece el incentivo de los ciudadanos por volver a instaurar un gobierno democrático que garantice el Estado de Derecho que, por lo general, no se cumple como consecuencia del abuso del poder ejercido. Estas dictaduras eran dirigidas por un dictador, líder, que recibía apoyo por parte de las instituciones militares para mantenerse en el poder, con el objetivo, claro, de establecer el orden, aunque sea necesario hacer uso de la represión de los opositores, así como incitar el terror o sobrepasar los límites legales. Nuestra primera dictadura tuvo lugar en Argentina. Fue gobernada por juntas militares integradas por sus más altos representantes del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El presidente de la junta asume personalmente la jefatura del Estado, pero luego va rotando, así como ocurrió con el general Jorge Rafael Videla, quien tomó el poder tras un golpe de Estado en 1976. Ocupó la presidencia hasta 1981, periodo en el cual las fuerzas de seguridad perpetraron feroces violaciones de los derechos humanos, con secuestros, torturas, fusilamientos y los tristemente conocidos vuelos de la muerte, en los que se arrojó a detenidos desaparecidos vivos desde aviones al Río de la Plata. Uruguay. Sucedió entre 1973 y 1984 con Juan María Bordaberry. La tortura fue un elemento constante del régimen y se aplicó de forma rutinaria a los detenidos, ya fuera en los establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los centros clandestinos de detención. Para el final se desencadenó una de las peores crisis económicas de la historia de Uruguay, que reveló las insuficiencias del modelo económico de la dictadura. Chile, en donde se dio la dictadura del militar Augusto Pinochet Garter entre 1973 y 1990. Fue designado el comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. Dirigió en medio de una crisis política, económica y social un golpe de Estado que derrocó al gobierno de izquierdas. Desde ese momento, Pinochet gobernó el país primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno y luego como presidente de la República. Bolivia, con la dictadura del general Hugo Banzer entre 1971 y 1978. Su régimen giró rápidamente desde una posición relativamente moderada
a una de mayor represión, suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros, y una junta militar se hizo con el poder. Paraguay, con el dictador militar Alfredo Stroessner entre 1954 hasta 1989. En 1954 fue ascendido a general de división y en mayo del mismo año encabezó un golpe de Estado por el cual derrocó al presidente Federico Chávez y luego asumió a la presidencia del país. República Dominicana, con el militar y político Rafael Trujillo, que ejerció la presidencia entre 1930 y 1938. Trujillo empezó su política represiva con la prohibición de los otros partidos políticos y así sembrando el terror a través de los militares. Para atemorizar a sus opositores, cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados a permanecer en el Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar trabajo. Perú, con el dictador Juan Velasco Alvarado, desde 1968 a 1975, promovió reformas de carácter nacionalista y de izquierda. En 1975, el llamado Tecnazo, golpe de Estado promovido por el general de división Francisco Morales Bermúdez, puso en la presidencia a quien prosiguió el régimen militar con medidas más atemperadas. Ecuador, con Guillermo Rodríguez Lara desde 1972 hasta 1976. Fue un político y agricultor ecuatoriano. Lara interrumpió el 15 de febrero de 1972 la dictadura civil de José María Velasco. Su intervención política en nombre de las Fuerzas Armadas marcó el fin de un periodo caótico de gobiernos civiles que habían subestimado la realidad social del pueblo ecuatoriano. Colombia, con el general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 hasta 1957. Fue militar, ingeniero civil y político que tras un golpe de Estado al titular Laureano Gómez ocupó la presidencia de Colombia. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes obras de infraestructuras. Su misión era acabar con la violencia y pacificar el país, y para lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular. Nicaragua, con el dictador Anastasio Somoza García entre 1936 y 1956. Durante su mandato, a Somoza García se le acusó de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo a su servicio personal y posteriormente a su servicio familiar. Desde su gobierno enfrentó la creciente oposición de obreros, campesinos, estudiantes y hasta algunos de grupos propietarios. Para evitarlo, llevó adelante una fuerte represión a través de un impresionante incremento de los miembros, las fuerzas policiales y militares, la creación de numerosas cárceles, la persecución, los secuestros y la aplicación de torturas por parte de la Guardia Nacional. Venezuela, con el general Marcos Pérez Jiménez desde 1953 hasta 1958. Año en el cual es quitado del poder por un golpe de Estado perpetrado por sectores descontentos dentro de las mismas Fuerzas Armadas del país. Su figura está rodeada por la controversia, ya que gobernó de manera férrea y opresiva, pero también impulsó al país a una nueva época. Brasil, en el año de 1964 se produce un golpe de Estado con el derrocamiento del gobierno de Goulart. Se inicia una dictadura que durará hasta 1985 con Humberto de Alencar Castelo Branco, y otros líderes militares sostuvieron la idea de que la dictadura militar debería ser transitoria y que el mando político habría que devolverse a los civiles lo antes posible, aunque con las garantías necesarias que la izquierda brasileña en su variante socialista o comunista no se le permitiera acceder al poder. Las dictaduras en América Latina es dirigida por una junta o un comité integrado por la dirección del Estado Mayor de los militares. Así fue como ocurrió en Argentina entre los años 1976 y 1984, en Chile
entre 1973 y 1990. Bolivia entre 1971 y 1978. Hay que resaltar los beneficios de estas dictaduras: derecho a la educación, deporte, acceso a las viviendas, establecimientos políticos que facilitan a los humanos. Podremos resaltar que estos beneficios no se veían antes, ¿ya? En el siglo XX podremos observar que durante la segunda mitad del siglo XX América Latina se convirtió en el campo de juego de Estados Unidos y la Unión Soviética, dados que estos hicieron una alianza para así hacer la guerra más prudente. La diferencia entre la dictadura en aquellos años y la actualidad es que en la actualidad podemos recibir beneficios ya que tenemos voz y voto hacia la dictadura. En referencia tenemos a la democracia peruana que se está afrontando en esta dictadura. La situación de Venezuela, que no es obstante para ninguno de nosotros la dictadura de Maduro.